Bien, hermanos, vamos allá en la palabra del Señor, en Colosenses 3, 22, 25 y después leemos el 4 y 1. Cuando usted lo tiene, pueden decir con un amén para confirmar la palabra del Señor y así leer todos juntos. Lo leemos. Se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirvéis. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia. Quisiese, porque no hay acepción de persona. Mas haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy en esta mañana vamos a ver lo que es la vida del creyente en su vida laboral. Y como tema lo he puesto, el creyente y su rol en el trabajo. Pero si nosotros contextualizamos por qué Pablo, él exhorta a la iglesia de Colosa. Ya sabemos que se habían infiltrado falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces Pablo en el capítulo 1, él pone las bases, el fundamento, lo que es acerca de la supremacía de Cristo. En el capítulo 2, él también pone la base de lo que es la suficiencia de Cristo. Que ya no hay ningún rito, que ya no hay ningún mérito que nosotros podemos hacer. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y en el capítulo 2, versículo 2, él dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y dice, y vosotros que estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonado todos los pecados. Y en el capítulo 3, Él pone en claro una vez más lo que es la vida del creyente ahora en Cristo. Cómo el creyente ahora debe vivir, cómo debe ser su conducta. Él nos dice que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, poner la mirada donde Él está, sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos dice que ahora tenemos que hacer morir lo terrenal, que es impureza, fornicación, malos deseos, y etcétera, etcétera. En el versículo 10 nos dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Versículo 12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Al llegar en el versículo 18 del capítulo 3, él nos habla de los roles de la familia. Y la semana pasada vimos cuáles son los roles de la familia. Cómo tener una familia feliz, cómo tener un dulce hogar, la responsabilidad del esposo, de la esposa, de los hijos y de los padres. Y en ese contexto, Pablo ahora sigue hablando en el versículo 22 de Colosenses 3:22. Ahora él sigue diciendo,
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces lo que Pablo está instruyendo es a los siervos, a los trabajadores, a los empleados y a los supervisores, a los jefes, a los amos. Obedecer a sus amos terrenales de corazón como sirviendo a Cristo mismo. No solo para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, esperando una recompensa celestial, no terrenal. Mientras que en el capítulo 4, versículo 1, advierte a los amos a tratar a sus siervos con justicia y equidad, reconociendo a su propio amo en los cielos, lo cual transforma la dinámica social de la época, centrada en el servicio al Señor, la justicia divina, no en la revuelta, o podríamos decir hacer un combate ahí o levantar un grupo de personas y que hagan huelga, sino en la transformación de las relaciones desde adentro de la vida de la persona, impactando la sociedad romana con principios cristianos de amor y servicio mutuo. Para que usted y yo, hermano, podamos entender bien hoy, vamos a ver sus textos paralelos. Efesios 6, 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con vosotros lo mismo, no dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Si nosotros vemos también en Primera de Pedro 2, 18 dice: siervos, está sujeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, afables, sino también a los rigurosos, en otras palabras, a los que son amos malos. Primera de Timoteo 6, 1 al 2 dice: instruye a los siervos a tener en su amor, porque digno de todo honor, para que no se blasfeme el nombre de Cristo. Y de esa manera dice que nosotros podemos adornar la doctrina también. Entonces lo que el apóstol Pablo ahora quiere dejar en claro es la vida del creyente, cómo debe ser su actitud, cómo debe ser su rol, su comportamiento en la vida laboral. Y en el contexto teológico eso verdaderamente nos da una identidad transformadora. Los creyentes, habiendo muerto y resucitado con Cristo, vimos en Colosenses 3:1, 3, ahora viven una vida escondida con Cristo, lo que cambia su motivación. No trabajan por obligación, sino por gratitud y como adoración a Cristo. Entonces el servicio debe ser como una adoración a Dios. El trabajo, sea cual sea, se convierte en un acto de servicio a Dios, como para el Señor y no para los hombres. Se espera que con excelencia y diligencia y un corazón íntegro, no solo apariencia externa, sino como sirviendo al ojo. En otras palabras, cuando dice no sirviendo al ojo, se está refiriendo que cuando mucha gente, a veces que cuando está el jefe, el patrón, trabajan y mire como es que sí, de verdad son buenos trabajadores. Y hay un dicho muy popular que dice así: cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Qué le estoy dando a entender con eso? Que cuando el jefe no está o el patrón no está, los empleados hacen lo que se les da la regalada gana. Se duermen
Hoy en día está de moda las redes sociales. Mire, mucha gente, mire, están trabajando y con el teléfono en las redes sociales ahí. ¿Para eso le pagan? Para que usted ande en sus redes sociales, en su teléfono ahí, publicando y haciendo lo que está haciendo. No, no le pagan para eso. Pero hoy en día así se vive. A usted le pagan para trabajar, no le pagan para andar ahí chateando o andar ahí en su teléfono o haciendo llamadas. Claro, si es una emergencia, yo lo entiendo. Entonces, dice la verdadera recompensa no es terrenal, sino del Señor, lo cual motiva al creyente más allá de las circunstancias laborales. Y como número 1, vamos a ver la actitud del creyente. Si lo vemos en su contexto histórico social, en la esclavitud romana y de la iglesia de Colosa, ¿por qué Pablo escribió esa carta? La realidad, hermano, de la esclavitud, dice que la sociedad romana dependía de la mano de obra de los esclavos. Era una institución brutal, pero Pablo no ataca directamente para evitar un complot, sino que él habla haciendo un cambio, dirigiéndose a la vida de los creyentes, que tiene que ver una transformación, relación desde adentro del corazón de la persona. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que las herejías, hermano, que estaban entrando dentro de la iglesia. Entonces la carta es una lucha contra el ascetismo, las filosofías que negaban la suficiencia de Cristo. La obediencia en el trabajo es una respuesta práctica a esta herejía, mostrando que Cristo lo llena todo, incluso en el trabajo. Mire, lo que Pablo está dando a entender es que verdaderamente Cristo ha cambiado el corazón de la persona, Cristo ha transformado el corazón de la persona. Ahora el creyente ya tiene una actitud diferente en su vida laboral y cumple sus roles, lo que sus jefes o lo que sus amos habían establecido. En el contexto histórico y político, hermanos, la institución de la esclavitud en el Imperio Romano del siglo I dice que la esclavitud era un pilar económico y social. Se estimaba que más del 50% de esclavos eran considerados legalmente como propiedad de sus amos. Y algunos no tenían mucho derecho. Algunos compraban esclavos. Algunos dicen que ellos mismos se vendían y algunos dicen que se emprestaban dinero y si no podían pagar, dice que se hacían esclavos de sus amos. Y algunos dicen que les gustaba trabajar para ellos porque había un tiempo de libertad, cuando ellos ya podían ser libres, pero dice que ellos voluntariamente se sometían y se quedaban a trabajar para sus amos. Porque eso también les daba estabilidad política, les daba estabilidad económica. Pero Pablo lo que está buscando aquí no está buscando hacer una revolución política o violenta, sino que aplasta la forma como la esclavitud o cómo los amos trataban a sus esclavos. Y él verdaderamente hace una transformación y da a conocer el cambio que Cristo ha hecho en las personas. Ahora, cómo los esclavos o cómo los siervos deberían corresponder a sus amos, cómo debe ser ahora la actitud de ellos. Y a no trabajar por obligación, sino de voluntad, y todo ahora para la gloria de Dios. Mucha gente hoy en día, mire, no trabajan porque verdaderamente trabajan, sino que trabajan porque se les paga. Y hay gente a veces muy respondona que dice, a mí no me pagan para eso. Claro, no te pagan para eso, pero si te están obligando tienes que hacerlo porque es verdaderamente obligación de hacerlo.
Entonces estos textos, hermanos, están verdaderamente formando la parte de los códigos domésticos y los códigos laborales. El rol del creyente regulaba las relaciones grecorromano, pero Pablo los define al sentar cada rol en la relación con el Señor. Ahora, la identidad, hermanos, de la iglesia. La fe cristiana rompió barreras sociales al sentar a los amos y a esclavos en la misma mesa de comunión. Miren. Lo que Pablo está diciendo, tanto como amos y como siervos o los esclavos, para el Señor no hay ninguna diferencia. Ambos tienen que cumplir su papel, su rol, su deber. Entonces, aunque el estatus social no cambia legalmente ante Dios, era igual, ni esclavo ni amo, para Dios todos son iguales y todos tienen una responsabilidad y todos tienen que cumplir esa responsabilidad. Entonces, si nosotros vemos en lo que es la influencia cultural, Colosa era una mezcla de gentiles bajo influencia de la filosofía griega y judíos con tradiciones, pero Pablo enfatiza la devoción a Cristo que supera cualquier sistema legal humano. Entonces lo que Pablo está haciendo es dejando las bases bien en claro, que cómo debe ser el rol de cada siervo o de esclavo, de cada trabajador, y cuál debe ser el rol del jefe, del patrón, del amo. ¿Y cómo debemos nosotros ahora desempeñar ese trabajo? En el contexto teológico, el señorío de Cristo, el concepto central es que Cristo es el verdadero amo. El siervo al amo terrenal se convierte en un acto de adoración al amo celestial. Tanto como el siervo y el amo tienen un amo, y ese amo es Dios, en lo cual cada uno tiene que dar cuentas. Y ahí podemos ver la ética del trabajo. Se elimina la distinción entre lo sagrado y lo secular. Todo trabajo hecho con sinceridad es servicio a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque hay una justicia divina. Pablo advierte que Dios no hace acepción de persona. Tanto el siervo que defrauda como el amo que oprime rendirán cuentas ante un juez imparcial. Escuche bien. Tanto como el siervo, como el empleado y como el amo, como el jefe, tienen un amo también que un día él impartirá injusticia. Y es por eso que nosotros debemos hacer las cosas tal y como hemos leído la palabra del Señor. Dice 1 Pedro, no respondones, donde cada uno se tiene que sujetar a su superior. Y vemos como número uno, hermanos, entonces la integridad del creyente en el ámbito laboral. Es un mandato, hermanos, de la obediencia integral a obedecer. Dice la palabra del Señor, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No es una obligación a ciegas, sino una sumisión basada en el orden establecido y limitada por la ley de Dios. Es una orden. Pero es triste y es lamentable hoy en día que cuando a veces se le da orden a un empleado, mire lo que hace primero. A mí no me pagan para eso. Yo no puedo hacer eso. No es mi obligación, no es mi responsabilidad. A ver cuántos son jefes aquí, levanten la mano, no se avergüencen. Todo va. Mire, les soy sincero, pues a mí cuando trabajaba en las polleras me dieron esa responsabilidad. Y a veces uno por ser un poquito, hermanos, no duros, a veces la gente se pasa, mire. Entonces el mandato es de obediencia, hermano, que nosotros como ya creyentes tenemos que obedecer. Y al obedecer dice que estamos adornando la doctrina, el evangelio de Cristo.
Imagínese que usted llega en un trabajo y le dan toda la confianza, usted dice que es creyente, pero después usted lo va demostrando con su actitud. ¿Cómo vamos a ganar al mundo así? ¿Cómo otros verdaderamente van a creer en nosotros así? Si realmente demostramos una actitud diferente al Evangelio. La condena del servicio superficial, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Por eso les decía ese dicho popular, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, mire. Ni bien que ven, eso es lo que quiere decir no agradando al ojo, cuando ven que el boss está ahí y empiezan a trabajar y mira, ya hicimos esto y empiece como quererle ganarle la confianza al jefe o sobarle la mano al jefe. Mire esto, jefe, no quieren unas agüitas, pero nomás que se van, mire. Yo conocí en una compañía, trabajaban unos que después ellos hicieron su compañía. Cuando era del lonche, mire, a la hora del lonche, lo que ellos hacían, se agarraban como hora y media de sus lonches, mire, y se iban allá, se sentaban, comían, se quitaban los zapatos, hasta se quitaban los calcetines, y ellos ahí bien dormidos, mire. Los corrieron de la compañía, hicieron su propia compañía. Y después, pero había un listo, y después cuando ellos quisieron poner sus reglas, no, pues así como era, así como se hacía allá, así lo tenemos que ahora hacer aquí no. Pues entonces, ¿por qué lo haces allá como tú? Ahora que quieres ser dueño, eres jefe, ahora quieres poner tus leyes, no. Mire. Entonces, mire, dice, no es una obligación a ciegas, sino que es una sumisión basada en el orden establecido, limitado por la ley de Dios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Pablo rechaza el servicio al ojo, trabajar no solo cuando el jefe mira, la motivación es buscar, no es buscar la aprobación humana, sino que es buscar la aprobación de Dios. La virtud de corazón sincero, sino con corazón sincero, el término implica sencillez, integridad, y un propósito único, sin doblez ni hipocresía, mire. Sino con corazón sincero, con sencillez, integridad y un propósito único, sin doblez ni hipocresía. Cuando le obligan a usted, hágalo. No rezonga, no responde, porque le están obligando. Mire. Usted sabe que mucha gente primero cuando vas a hacer esto, mire, lo primero es que empiecen a rezongar y empiecen a hablar y empiecen, que no sé qué, que es que solo a mí. Mire, dice la Biblia que a los jefes malos, cuenta un pastor que estaba haciendo, dice que él trabajaba en el banco. Y dice que dijo la supervisora, se tiene que hacer porque se tiene que hacer a como yo quiero. Y si no lo hacen, se van a ir para sus casas y sin recibir pago un día. Y dice que dijo una empleada, eso es contra la ley. Y dice que de ese momento que dijo ellos, eso es contra la ley, dice que se lo llevó ahí de espinas. Y mire, dice que esta supervisora trataba ya la forma de hacerle la vida imposible, de tratar de correr a esa empleada. Mire. Y eso ha pasado así. Cuando usted, hermano, es respondón y no le cae bien al jefe, mire lo que el jefe va a hacer, va a buscar, mire, le va a dar un día de trabajo y mira que ahora no hay, es el primerito que cuando no hay trabajo a usted se lo van a mandar, mire. Porque ¿para qué se quiere una gente así? Yo conocía, mire, cuando trabajaron con la supervisora que van a cortar gente, van a mandar gente y lo primero ya sabían que, y salían que, ¿por qué a mí? Porque si cuando lo mandaban a hacer, primero esto, lo mandaban a un lado primero, entonces lo que hacían para su casa. Entonces, ahora, ¿cuál es el motivo supremo? El temor a Dios, dice, temiendo a Dios. La reverencia a Dios es el motor que garantiza la excelencia en el trabajo, incluso en condiciones injustas, porque el creyente sabe que su verdadera autoridad divina viene de Dios. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Se cuenta la historia, dice que los países europeos como Alemania y otros países
que verdaderamente han superado y son ricos. Dice que ellos adaptaron esa regla, dice que todo trabajo que hacían, dice que lo hacían como para el Señor, y así fueron superando y fueron enriqueciéndose. Y usted sabe muy bien que los principios de esta nación se rigieron conforme a la palabra del Señor. Por eso fue una nación y ha sido una nación próspera. Porque todos los primeros que llegaron aquí, hermano, todo lo hacían para la gloria de Dios. Y eso debe ser nuestra actitud ahora nosotros como creyentes. Entonces lo que Pablo está diciendo, está llamando a los cristianos a trabajar con excelencia, sinceridad y dedicación total. No por recompensa humana, sino como un servicio a Cristo, transformando tareas mundanas en actos de adoración, lo cual en su contexto político y religioso romano era revolucionario al reorientar la lealtad del poder terrenal a Dios. Y teológicamente subraya que la vida cristiana trae un cambio a la vida del creyente, y no solo, sino que también en la vida laboral. Y el trabajo es mostrando amor de Dios, honrando su nombre en todo lo que hacemos. Dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hágalo para la gloria de Dios. Entonces lo que Pablo está escribiendo es su lucha contra las herejías, que obviamente estaban entrando, pero también lo que era también la esclavitud. Pablo no exige un cambio como hoy en día, que vamos a hacer huelga. Mire, yo recuerdo, hermanos, en la compañía había un supervisor que era, hermano, no se le podía ver nada lo que hicieron la gente, hicieron huelga, mire. Y cuando le hicieron huelga, más duro se puso, mire. Y no lo pudieron correr. Entonces Pablo no está diciendo eso, sino que ahora ustedes como creyentes no sean respondones, sujétense, no importando si es el supervisor más malo, sujétense ustedes. Mire, hay un cambio, una diferencia. Y también había una supervisora, mire, que también era malísima. Pero Viñeves dijo una señora, mire, yo voy a orar, dijo. Voy a orar y vas a ver que Dios va a hacer algo, porque ya no la aguanto. Y mire, como al mes lo corrieron a la supervisora, mire, sin ella levantar una sola vez. Cuando dijeron, ya lo corrieron a tal, Juan dijo, gracias a Dios, Dios escuchó mi oración. Mire, hermano. Y eso es lo que Pablo está dando a entender. Ahora el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Incluye cualquier tarea, desde la humilde hasta la más importante, en casa, trabajo, escuela, donde sea, hermano, todo hagámoslo para el Señor y hagámoslo de corazón. No rezonguemos. Ay, es que este trabajo no me gusta. ¿A cuánto les gusta su trabajo? Mire, hermanos, es cierto, mire, que nos agarran de carretilla. Yo no sé por qué, mire, donde quiera que he ido a trabajar, he trabajado, compañías, mire, no sé si les caigo bien a los jefes, no sé, pero mire, empiezo. Me ponen a hacer trabajo para allá y para acá, hasta de mandadero, mire. Recuerdo un día, trabajaba en la Alex de Jorla, que me dijo el supervisor, mira, aquí, mira, yo en la cafetería traía mi refresco y traía comida, mira, aquí está tu soda, aquí está, mira, ve. Aquí eres mi amigo, pero allá adentro no. Allá adentro no tengo mamá, no tengo mujer, no tengo familia. Mira a la esposa, allá no hay familia. Pero mire, pero ya después, mire, me traía para acá, pero cualquier cosita, mire, para acá y para acá. Hacerlo de corazón, con sinceridad, con toda tu alma, no a medias, con excelencia, poniendo tu mejor esfuerzo, tu mejor empeño.
¿A cuánto les gustaría trabajar para Dios? Mire, si Cristo fuera su jefe, mira, usted no, hombre, olvídese. Y mire, por ejemplo, cuando somos contratados en una empresa o donde sea, le van a decir a las 7 en punto tiene que estar aquí. Ok. ¿Qué hacemos nosotros supuestamente? Como a las 7 en punto, comienza el trabajo, nosotros estamos llegando a las 7 en punto. Usted ya llegó tarde. Usted ya llegó tarde. Usted ya llegó tarde. Tenemos que llegar antes. Con sinceridad, con toda tu alma, no a medias, con excelencia, poniendo tu mejor esfuerzo, tu mejor empeño en el trabajo. Como para el Señor o para los hombres, este es el motor, la motivación, no es la aprobación o el salario o el reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Usted no lo va a hacer porque lo pagan. Hay gente, mire, ve que empiecen ahí a hacerlo para que les aumenten o para que los suben de puesto. No es eso, mire. Si lo pagan lo mínimo y si lo pagan, mire más, usted hágalo. El Señor se encargará de eso. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Con excelencia, el trabajo es mejor. Ser el mejor empleado, el mejor trabajador, no para el jefe, sino para Cristo, lo que honra a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra ética laboral? Debe ser con diligencia, honestidad, respeto, incluso en circunstancias difíciles, porque Dios ve todo. Con diligencia debemos ser diligentes, prontos, estar antes de tiempo, llegar unos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes. Honestidad, mire, ve. Usted sabe, hermanos, y esto, mire, yo los reconozco y de veras, si usted ha sido una persona de eso, yo le invito hoy que usted venga y le pide perdón a Dios, porque yo le he pedido perdón a Dios. Yo escuchaba a Dan Royer y él hablaba también el empleado en la vida laboral, cómo verdaderamente debe ser. Y él decía, por ejemplo, tú te vas al baño, vete al baño. Pero hay gente a veces se va y se sienta 15, 20, media hora en el baño, mire, ve. ¿Será ser honesto esto? Por ejemplo, usted se va y se siente media hora en el baño, mire, a la semana, ¿cuántas horas usted está robando ahí? ¿Cuántas horas? Y mire, yo lo hacía eso, a veces me daban media hora de break y yo me agarraba más 45 minutos. Y la razón era por qué lo hacía. Y a veces nos agarrabas hasta 1 hora de break. ¿Por qué lo hacían? Porque en el trabajo donde era nada más éramos 2. Mire, llegaba al trabajo, mire, y es cierto, hermanos, que a veces en el trabajo nos explota, mire, y a veces ponen esas líneas, mire, para que se acabe el trabajo. ¿A quién está uno agradando, hermanos? ¿A quién? Y cuando lo corren, mire, ni un punta patada lo sacan, ustedes ni le dicen gracias. ¿De veras? Y mire, se suben esas líneas, y no, hombre, pobre gente, mire, la mano ya no puede uno. Mire esas líneas, 2 nada más en 28 grados, mire, está quedando bien pesado. Entonces, cuando ya sabíamos que los otros departamentos iban a loncha, entonces uno agarraba break, pues uno agarraba descanso, descansaba uno 1 hora, pero no era la ley, sino que la ley nada más eran 20 minutos para nosotros y nosotros pasábamos. Pero el día que entendí eso, mire, ya lo dejé de hacer, me quedaba ahí viendo, haciendo, sino ahí sentado, porque había entendido. De veras, esa prédica de Adrián Royer me cambió mi vida. Entonces, honestidad, respeto, hermano. Mire, se pierde el respeto. Mire, mucha gente a veces no respeten a sus jefes, no te respeten el uno al otro. Y cuánta cosa, mire. Incluso dicen las circunstancias difíciles. Mire, hay cosas, hermano, que no se deben hacer. Por ejemplo, si el jefe le dice, mire, vas a hacer esto y vamos a hacer esto para querer. Dice un dicho, el que no tranza, no avanza. Aquí es donde verdaderamente, hermanos, sí, debemos de respetar, donde debe entrar la honestidad. No, si tú lo haces eso, pero no, yo no lo voy a hacer. Ok, hagas esto y vamos a poner tanto, mire.
Hagas esto y mire, vamos a hacer esto. ¿Cuánta gente no practica, hermano, la deshonestidad? Mire. Donde hacen esto, donde hagan fraudes, donde roban y donde cuánta cosa. Mire. Si a usted lo obligan a hacer eso, dígalo eso. Si no tanto, te puedo hacer lo que puedo hacer, pero y hacer eso que va en contra de la voluntad de Dios, no lo hago. Okay. Apunta tanto y quítale las horas a esto, quítale media hora. Mire. Por ejemplo, mire, no sé por qué estamos hablando de este tema fin de año. Por ejemplo, mire, mucha gente, bueno, aquí no se practica, bueno, muchos, pero en México dan que aguinaldo, que dan bonos el aguinaldo, que el de fin de año. Por ejemplo, a usted le van a dar esos bonos. Póngase a meditar de dónde ha venido esos bonos. De gente que le han robado sus horas, que a gente no le han pagado, que hicieron tranza, que hicieron esto para quedarse. Y hay unos a veces ni le dan los bonos. Mire. Mire. Por ejemplo, hablaba un pastor también, decía que él trabajaba en el banco. Dice que dijo, a este que es buen trabajador le vamos a dar tanto, pero a estos que no trabajaron le vamos a dar nada más esto. Y dice que dijeron, pues a él le vamos a dar $1,000. Y dice que vino el jefe, a él como buen trabajador, ni le dieron $1,000, sino que le dieron 500, el jefe se quedó con $500. Pero él decía, pero yo miraba cómo se hace. Y él decía, a mí me obligaron a decir que mira esto, quitémosles horas, a esto hacemos esto y hacemos esto. Mira, para que al fin de año recibir, hermanos, un aguinaldo, mire. Claro, ese aguinaldo le van a dar como debe ser, viene como debe ser, ahí sí, hermanos, pero imagínense. Y entonces, todo lo debemos de hacer con excelencia, hermanos. Ahora, ¿por qué la adoración es integral? La fe no se limita a la iglesia, se vive en cada actividad diaria, convirtiéndola en un acto de adoración. Mire, ve. Es ahí donde verdaderamente la verdadera fe debe, hermanos, prevalecer en medio, hermanos, de esa situación y donde nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos demostrar que ya hemos muerto al pecado, que ahora vivimos una vida nueva, que ahora ya no somos tramposos, ya no somos sinvergüenzos, que ahora, hermanos, hacemos lo que estamos demandados a hacer. Eso es lo que verdaderamente Pablo está dejando plasmada en su carta, hermanos, de los Colosenses. Ahora, ¿por qué? Porque hay una recompensa divina. La verdadera recompensa viene del Señor, no de los hombres. Y esto da propósito y satisfacción para hacer el trabajo con honra, hermanos. El trabajo, hermanos, es una honra, el trabajo es una bendición, el trabajo es sagrado y usted debe estar agradecido con sus empleadores. Mire, el trabajo es una bendición. Yo le decía a uno, mira, porque me dijo, mira, aquí tenemos 3 días para hacer este trabajito. ¿Cómo 3 días? Eso en 3 horas ya lo tenemos terminado. No. Y dijo, brother, usted es pastor y tú haciendo eso. Mírale, te voy a decir, ¿cuánto están pagando por este trabajo? ¿Cuánto te pagan a ti? ¿Cuánto me pagan a mí? ¿Cuánto están cobrando por este trabajo? ¿Tú crees que es justo eso? Ah, pues sí, pero para el patrón es como sacarle un pelo al gato. No es eso. No es eso. Entonces, mire, Colosenses 23, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo para el Señor. El versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire. Esto, hermano, verdaderamente nos está enseñando que todo trabajo debe hacerse con sinceridad y esfuerzo como si fuera para Jesucristo, no para los hombres, porque la verdadera recompensa y herencia eterna vendrá del Señor, no de los jefes o empleadores terrenales. Esto transforma el deber diario en un acto de adoración, motivación, y motiva a los creyentes a servir con diligencia y alegría, sabiendo que Dios recompensará su fidelidad en la eternidad.
Dice que un día le preguntaron a uno, ¿qué estás haciendo? Dice que dijo, ¿no ves aquí pegando ladrillos? Y se fue y le preguntó a otro, ¿qué estás haciendo? Aquí construyendo una cátedra. Mire, ¿escuchó la diferencia? Hay diferencia. ¿Cómo contestó el primero y cómo contestó el segundo? Por eso nosotros, hermano, toda labor y todo desempeño que donde nos desempeñamos en nuestra vida laboral diaria, lo debemos de hacer con fidelidad y honestidad, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. No espere que lo van a aumentar $1, no espere que lo van a dar un bono, no espere nada, sino que verdaderamente sabe que el Señor verdaderamente es nuestro verdadero amo y Él recompensará nuestra labor diaria y Él no hace acepción de persona. Ahora, el significado principal, hermano, es servir a Cristo. El versículo es una continuación de Colosenses 23. Enfatiza que el trabajo, sea cual sea, es en realidad un servicio a Cristo. Ahora, ¿por qué lo debemos hacer, hermano? Porque hay una recompensa eterna, claro. Hay recompensa, por ejemplo, usted trabaja sus 40 horas a la semana o a la quincena, usted va a recibir su cheque. Es por lo que usted ha hecho. Pero más sin embargo, hermano, lo que verdaderamente Pablo está diciendo es que hay una recompensa eterna. La recompensa no es salarial ni terrenal, sino una herencia futura y un galardón que Dios dará a sus siervos, recordando la gracia y la promesa divina que un día Dios recompensará a cada uno de sus hijos. Y es por eso que nosotros, hermanos, lo debemos hacer de corazón. Hacerlo de corazón significa hacerlo con sinceridad integral, total y sin hipocresía, buscando la gloria de Dios y no la aprobación humana. Aplicaciones, hermano, para este versículo 22, 23 y 24. Es, hermano, la transformación del trabajo. El trabajo deja de ser una carga mundana para convertirse en un acto de fe, devoción, llenando el propósito en cualquier labor. Y nuestra motivación debe hacerlo con excelencia. Saber que si se sirve a Cristo, motiva a esforzarnos a serle fiel en las tareas, incluso cuando nadie lo ve o cuando las circunstancias son difíciles. Mire, usted hágalo, mire. Yo recuerdo que cuando llegué a trabajar con un patrón que tenía, mire, ya después del tiempo, como al mes, me dijo, van a trabajar los sábados. Y ahí está, este es el código del garage, este es todo. Y dice el otro, oye, tú, ¿y ese por qué te dio el permiso a abrir su garage? A mí nunca, ya llevo 4 años trabajando aquí, nunca me ha dado el código de su garage. Casi no trabajamos los sábados. Y él se iba de vacaciones, se iba por una semana. Y yo miraba, hermanos, mire. Yo siempre ya acabo, vamos, yo agarraba el camino más corto, mire, los shortcuts, mira los caminos cortos. Y uno, hermano, se iba, mire, y se iba a rodear hasta allá y venía, hermano, haciendo tiempo, mire, y manejaba como un viejito de 80 años, mire, despacio se iba a dar la vuelta y llegaba. Y yo, mire, hermanos, eso debe ser la motivación porque tiene una perspectiva eterna. Ayuda a los cristianos a mantener la perspectiva, hermanos, eterna, enfocando en la fidelidad de Dios más que en las recompensas terrenales o temporales del mundo. Ahora el versículo 25 declara, pero el que obra injustamente recibirá el pago de la injusticia que haya cometido y no hay acepción de persona. Por eso, como leímos los textos paralelos, Efesios 5, 6, ahí nos sale, hermano, cómo debemos nosotros hacer, porque Dios no es injusto, porque Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Entonces esto, hermanos, el apóstol resume en los siguientes puntos claves. Miren, la responsabilidad personal. El versículo advierte que toda acción incorrecta e injusta tiene consecuencias. Aunque en el contexto inmediato se refiere a las relaciones laborales de la época, el siervo o amo. El principal es universal. Cada persona es responsable ante Dios por sus actos. Mire,
Cada persona es responsable por sus actos, por sus hechos. Usted sabe que un día nos presentaremos como creyentes ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por todo lo que hicimos. Los incrédulos serán juzgados, hermanos, un día. Ahora, ¿por qué, hermanos, tenemos que hacerlo esto? Porque de esa manera estamos agradando a Dios. Y de esa manera también nos podemos ganar la confianza de la gente, de los amos, de los patrones. Cuando usted verdaderamente es una persona responsable y hace todo con integridad, con honestidad, le van a ascender a un puesto, le van a aumentar el salario, mire, ve. ¿Y a quién no le gustaría que le paguen a 20, a 30 a la hora? Todos queremos. A veces gente va y, no, quiero que me aumente, y me aumento. Pero ¿qué clase de trabajador es usted? A veces, por ejemplo, aquí también aplica a los que tienen sus propias compañías, que trabajen ahí por sus cuentas. ¿Cómo usted hace los trabajos? Hay gente que dice, acabo que acaso vas a vivir aquí a como caiga. No. Van a ver qué clase de persona es usted, van a ver cómo hace los trabajos, se va a ganar la confianza, pero ver si va a decir, ok, voy a ir a ver este trabajo y no llega, después está llegando al otro día. Hay americanos, hermanos, me decía uno que 15, yo llegué verdaderamente casi a la hora exacta, pero él dijo, no, llegaste tarde. Mire. Está llegando a trabajar hasta las 10, 11 de la mañana, van a ver ahí, no, pues esa compañía, mire que es responsable, que trabaja cuando se le da la gana. No. Y no hay prosperidad así, hermano. No habrá, hermanos, un avance. Por eso debemos hacer, hermano, tenemos que tener una responsabilidad personal. Por eso el versículo advierte que cada acción incorrecta e injusta tiene consecuencias. Mire, usted perderá clientes. Le van a poner ahí con su estrella, le van a poner ahí con una, ¿cómo le llaman ahí? 5 star. Ahí una estrellita y si no, pues una mano abajo, mire. Hermanos, de veras. Ahora la justicia divina, porque verdaderamente la justicia divina imparcial. La frase dice, no hay acepción de personas, significa que Dios no tiene favoritos. Tanto como amos y empleados, Dios los ve por igual. Entonces lo que está diciendo, juzgando basado en el estatus, no basado en el estatus social, la riqueza o la posición jerárquica, jefe o empleado, amo o siervo, serán juzgados con equidad. Pero déjame decirle, hermano, es el consuelo para los oprimidos. En su contexto histórico, hermanos, se servía como un recordatorio para quienes sufrían tratos injustos. Pablo les asegura que Dios ve la injusticia, que los abusadores también rendirán cuenta ante Dios, juez justo. Miren, cada uno va a ser juzgado y cada uno dará cuenta a Dios. La motivación para la integridad. Entonces, hermano, el 22 al 25 nos instan a cada creyente a trabajar de corazón como para el Señor. Entonces la advertencia del versículo 25 refuerza que la falta de integridad, honestidad, negligencia en nuestra responsabilidad diaria también serán evaluadas por Dios. Hacemos un resumen de Colosenses 3:25, es un llamado a vivir con integridad y temor de Dios, sabiendo que Él es juez justo, imparcial, que recompensará la fidelidad y corregirá la injusticia. Ahora para los amos. Dice, amos a hacer lo que es justo, equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y su aplicación, hermanos, se divide en 3 ejes fundamentales. Miren. Y aquí incluye como los que son supervisores, jefes, dueños de compañía, dueños de tienda que tienen sus empresas. Mire, en el siglo primero la esclavitud era la base de la economía.
estructura social del Imperio Romano. Y había un estatus legal. Los esclavos eran considerados legalmente como cosa o propiedad y carecían de derecho personal o familiares. El amo podía hacer lo que se le daba la gana, aún hasta matarlo, mire. Y nadie tenía derecho de alzar la voz o de reclamar. Entonces, el poder del amo, los amos tenían control total, incluyendo el derecho de castigar físicamente, incluso a matar a sus esclavos, sin enfrentar consecuencias legales severas. En gran parte le era, podríamos decir así, que era republicana, mira, la ley y principios del imperio, mira. Donde se tenía que decir, eso se tenía que hacer. Cuando el jefe o el amo bajaba el dedo para abajo, era porque señal de muerte. Mira. Y si el amo levantaba el pulgar para arriba, es porque le daban vida al esclavo. Ahora, característica radical, el mandato de Pablo es tratar a los esclavos con justicia y equidad. Era una desviación radical de las normas paganas, que no veían al esclavo como un ser humano con dignidad. Mire, a muchos hermanos amos veían a sus siervos, a sus esclavos como animal, como cualquier cosa, mire. Donde hacían mucha distinción de persona. Por ejemplo, nosotros lo vemos, no sé si usted lo ve en las novelas, bueno, yo no mucho veo novelas, en las películas, donde ven ahí los amos que tienen ahí, como le llaman a su criada, en otros lo llaman la chacha o la sirvienta, donde verdaderamente la sirvienta es humillada, donde es verdaderamente avergonzada, donde no vale nada, donde lo ponen en el mejor, como algo así, mira, lo ponen en su plato aparte, mire, donde no tiene que tocar. Pero yo digo, ¿hasta dónde llega la gente, mire? Que no puede verdaderamente sentarse con ellos, sino que tiene que tener su lugarcito ahí en la esquina. Pero bien que se comen la comida, ve que la ha manoseado la pobre mujer que lo tienen ahí como indigna, mire. Lo tienen, no puede sentarse aquí, pero mire, se están comiendo porque le ha batido, le ha hecho toda la comida, lo ha manoseado la comida y ellos ahí bien comido, mire, el guisado, toda la comida que se hace mire. ¿Hasta dónde, mire? Y eso era en ese contexto. Ahora pues, ahora ustedes amos tienen que ya hacer lo que verdaderamente es justo, lo que verdaderamente trae honra. En el contexto religioso, la identidad en la iglesia primitiva, la iglesia de Colosas era una mezcla de judíos y gentiles que enfrentaban presiones culturales y filosóficas. Pero Pablo da una igualdad espiritual, establece que dentro de la nueva familia de la fe, las barreras sociales, étnicas, trascienden todo, mire. Ya no hay esclavo, ni griego, ni hombre, ni mujer, todos son libres, ya no hay ninguna diferencia. Tanto como usted ahí supuestamente se cree de alta sociedad y como aquella que viene de pueblo, es lo mismo. Es lo mismo, hermano. Ya no debe ser ninguna diferencia, eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces, es una transformación institucional, mire. En lugar, Pablo, de buscar una abolición política inmediata que habría provocado reprensión brutal del Estado, Pablo busca una transformación desde adentro del corazón, enseñando que en Cristo todos somos iguales, tanto como esclavos o amos y siervos, son lo mismo ante de Dios. Y cada quien debe ejercer su papel, su responsabilidad. Debe dar un testimonio público. El comportamiento de los amos cristianos deberían reflejar la sabiduría de Dios ante los de afuera, sazonando su conducta con gracia. Mire. Y por eso dice, a los amos terrenales, mire, cuando habla de amos terrenales está hablando a los no creyentes. Mire. Claro que hay amos, hermanos, que son difíciles, pero como digo, si a usted no le gusta un jefe, hágalo como hizo esta señora, mire, se empezó a orar, y mire, y al mes se lo corrieron a la supervisora. Mire. Y si no le gusta el amo, es que, mire, empiecen a hablar de sus jefes, empiecen a hablar, mire. Si no le gusta, mire, cámbiese de trabajo. Amo, jefes, ustedes saben que también están trabajando para algo.
¿Cómo le gustaría que le tratarían a usted? Así debe tratar usted también, así debemos nosotros de tratar. Y eso es lo que Pablo está dando a entender. La responsabilidad, hermanos, la motivación para ser un amo justo no es la ley humana, sino que el reconocimiento de que el amo terrenal es también un siervo bajo la autoridad de Dios. Mire, por eso sabemos que también tenemos un amo celestial. Tanto como siervos o esclavos o empleados, jefes, un día darán cuenta a Dios. La justicia y la equidad, hermanos, que verdaderamente Dios un día impartirá en justicia. Ahora, Cristo, hermanos, como el centro. El centro, hermanos, de la teología de Colosenses es que Cristo es el Señor de toda la creación. Por tanto, ninguna relación de poder, incluyendo empleados como amos, quedan fuera del gobierno amoroso y justicia de Dios. Ahora, para reflexionar y a ir terminando, hermanos. Colosenses 22 al 4 al 1 destaca que el empleado y empleadores deben actuar con integridad cristiana. Si usted es cristiano, hay que entender a los que no conocen de Cristo. Pero es ahí donde nosotros dice que no ser respondones, sujetarse a ellos. Dice que adornemos la doctrina de Cristo. De esa manera podemos ganarlo a ellos demostrando obediencia, respeto, integridad, sujeción a ellos. Sirviendo sinceramente como para el Señor y no solo para agradar a los hombres, sabiendo que Dios es el juez final y el dador de la herencia. Los siervos obedecer de corazón, temiendo a Dios, esperando recompensa del Señor, no del amo terrenal. Los amos deben tratar con justicia y equidad, recordando que tienen un amo celestial. La conclusión es que el trabajo es una forma de adoración donde se aplica la ética de Cristo, impactando positivamente al mundo, haciendo que el evangelio sea atractivo con la certeza de que cada acción será recompensada por Dios. La motivación correcta ahora, hermanos. Los trabajadores deben servir a sus amos, jefes, no por obligación superficial para quedar bien, sino con sinceridad de corazón. Temor a Dios como sirviendo directamente a Cristo. Nuestra ética en el servicio, el trabajo debe ser hecho de corazón con excelencia, no solo cuando se les ve, sino sinceramente, porque el verdadero público es Dios. Recompensa eterna. La principal recompensa no viene del jefe humano, quien puede ser injusto o no reconocer el esfuerzo, sino de Dios, quien dará la herencia celestial por serle fiel en toda labor diaria. A veces mucha gente espera que los recompense. No espere eso. Usted no espere recibir un bono de este fin de año. Sabe que el Señor le ha recompensado con la vida, con la salud, con la familia, con todo eso. Si lo van a dar, déale gracias a Dios. Pero pregúntese también de dónde vino eso. Y nosotros debemos ser, hermanos, honestos. La responsabilidad de los amos. Los patrones deben ser justos, equitativos, porque ellos también tienen un amo en los cielos que los juzgará y deben reflejar esa justicia en su trato hacia sus empleadores o siervos. Pablo aplica estos principios revolucionarios en una sociedad de esclavitud, recordando que a todos que el trabajo terrenal es temporal y que Cristo es el verdadero Señor, que Él eleva la dignidad del siervo. Conclusión. Cristo es el Señor del trabajo. Nuestra vida laboral es un campo de misión para honrar a Cristo y glorificar a Dios, no usar carga secular. Debe ser un impacto y testimonio en la vida diaria. Un trabajador cristiano creyente que sirve con excelencia y justicia hace que el mensaje del evangelio sea más atractivo para los no creyentes, siendo un buen trabajador y dando un buen testimonio público, tanto para los que le rodean y para Dios.
Ahora, ¿por qué razón? Porque hay una justicia divina. No hay parcialidad en Dios. Él verá tanto la obediencia sincera de los siervos como la injusticia de los amos. Y todos rendirán cuenta ante Él. Y eso debe transformar nuestra vida, hermanos, integral. La enseñanza de Pablo es transformar las estructuras sociales antiguas, amos y siervos. Nuestra actitud moderna, jefes, empleados, es poner a Cristo en el centro, llevando a las relaciones más justas y un trabajo con propósito eterno. Y en conclusión, hermanos, quiero decir estas palabras. Hoy en día, en la juventud moderna, muchos ya no quieren trabajar, solo quieren ganar. Por eso, jóvenes, ustedes, donde quiera que van, hagan el trabajo con excelencia. No sirviendo al ojo, sino que como sirviendo a Dios. Y ustedes se ganarán la honra, se ganarán el respeto, ascenderán a posiciones, a cargos, pero todo será para la gloria de Dios. Hoy en día, mire, muchos ya no quieren trabajar, mire. Y por esa razón el mundo está, mire. Que cuando ya no quieren trabajar, viene la pereza y quieren las cosas fáciles. Lo que hacen es, empiezan a robar, empiezan a hacer fraudes. Y mire, ¿por qué a veces muchas empresas se van de quiebra? ¿Por qué? Porque a veces entran jefes solo para sus propios intereses. Mire, yo recuerdo, con esto termino, usted ya tiene hambre, ¿cuál era el que estaba aquí? ¿Era el Bonanza o era el Corral? El Corral aquí en Seaford, ¿verdad? Bueno, el Bonanza también, pero más el Corral. Usted iba a comer ahí, mire, pues había su steak, había de todo, mire. Los camotes, mire, grandes.